Historias, relatos de terror, fantasmas, aparecidos, espectros, fenómenos poltergeist, almas en pena, viudas errantes, entes invisibles, aquellos sucesos recogidos en un cuento, una célebre novela de las mentes maestras, leyendas urbanas o incluso una realidad que aún nos negamos a entender y aceptar. Con ustedes, terror macabrísimo. Terror macabrísimo. Es un gusto volver a saludarles, mis queridos amigos adeptos al mundo del terror. Iniciemos Terror Macabrísimo con otra historia de uno de los grandes de la literatura universal, de origen francés, y hemos hablado un poco de su vida, también marcada por la fatalidad, por la locura, por la enfermedad, por la ceguera, por la demencia, pero sin embargo también por la brillantez y la excelencia en sus cuentos. Él es Guy de Maupassant. Guy de Maupassant murió apenas teniendo un poco más de 42 años. Sin embargo, en sus 30 inició su carrera alrededor de sus 30 años inició su carrera como escritor, y en ese corto lapso de un poco más de 10 años, tuvo una muy fructífera carrera como escritor. Sin embargo, muchos atribuyen, como había comentado en una emisión anterior, que gran parte de sus cuentos, su excelencia se debe también a su demencia, porque en sus últimos años una poderosa sífilis que se apoderó de su médula espinal lo dejó paralítico, ciego y demente. Sin embargo, nunca descansó. Hasta el último de sus días siguió escribiendo. Y en este caso no es la excepción. Vamos con el cuento Junto a un muerto. ¿Qué sucede si uno de tus ídolos, uno de tus mentores, fallece repentinamente? Y pese al respeto que le tenías, también le tenías un cierto terror, se puede decir, una cierta aversión, algo contradictorio, admiración y aversión a la vez. Y en ese día que estás velando a ese cadáver, te das cuenta de que suceden cosas extrañas que le hace parecer a ese cadáver que realmente no es un cadáver. Solo en la mano, en la pluma de este maravilloso escritor, Guy de Maupassant, se puede expresar este tipo de cosas tan macabras y a la vez que muchos creen que también son posibles. Junto a un muerto, este maravilloso cuento lo traemos aquí en Terror Macabrísimo. Y no olviden, por favor, de seguirme apoyando, de seguirse suscribiendo para crecer como comunidad en este canal de YouTube, con este maravilloso mundo del terror, de los relatos, de los cuentos. Si tienen alguna sugerencia, si tienen algún cuento que quieren que sea pasado, por favor, déjenme en sus comentarios. Será un placer complacerles, ya que formamos una comunidad, un grupo de adeptos al mundo del terror. Esto es Terror Macabrísimo. Junto a un muerto, de Guy de Maupassant. Se moría poco a poco, como suelen morirse todos los tísicos. Cada día lo veía cómo se sentaba cerca de las 2, bajo los ventanales del hotel, frente al mar, tranquilo, en un banco de paseo marítimo. Permanecía así cierto tiempo sin moverse, bajo el calor del sol, contemplando con ojos apagados el mar Mediterráneo. En ocasiones dirigía una mirada a la alta montaña de cumbres nubladas que cierra el mentón. Después, con un movimiento muy lento, cruzaba sus largas piernas tan consumidas que semejaban 2 huesos alrededor de los cuales ondulaba la tela de su pantalón. Y abría un libro siempre el mismo libro. Y así, sin cambiar de postura, leía con los ojos y con el pensamiento. Parecía que todo su pobre cuerpo desfallecía. Y así desfallecido, leía, que su alma penetraba, se perdía, desaparecía en aquel libro hasta el instante en el que el aire fresco le provocaba un poco de tos. Entonces se levantaba y entraba en el hotel. Era alemán, alto, de rubia barba, siempre comía y cenaba en su cuarto y nunca hablaba con nadie. Una peregrina curiosidad me atrajo hacia él. Cierto día me senté a su lado, llevando en la mano para entonar adecuadamente un libro de poesías de Musset. Empecé a leer Roya. De repente mi compañero me preguntó con un correcto francés: ¿Conoce usted el alemán, caballero? Ni una sola palabra, respondí.
Pues lo siento, porque ya que la fortuna nos ha emparejado, le habría podido prestar este libro que tengo aquí. Le habría hecho fijarse en algo muy valioso. ¿Qué libro es? Se trata de un ejemplar de mi maestro Schopenhauer, con notas manuscritas por él mismo. Todos los márgenes, como puede ver, están escritos con su letra. Cogí con mucho respeto el libro y contemplé aquellos garabatos incomprensibles para mí, pero que traslucían el pensamiento inmortal del mayor destructor de sueños que ha morado en este mundo. Entonces sobrevinieron a mi memoria los versos de Musset, Voltaire. Duermes alegre, y tu sonrisa horrible envuelve todavía tu rostro de una ironía indecible. Y comparé sin apenas darme cuenta el sarcasmo infantil, el sarcasmo religioso de Voltaire con aquella ironía irresistible del filósofo alemán, cuya influencia es indeleble a pesar de todo. Aunque muchos protesten, se enfaden, se solivianten o incluso se sobresalten, no cabe ninguna duda de que Schopenhauer ha influido en la sociedad con la impronta de su desdén y de su desencanto. Como filósofo desengañado, ha derribado creencias, esperanzas, poesías, quimeras, ha destruido aspiraciones, ha arrastrado y arrasado con la confianza de las almas, ha matado el amor derrotando el culto ideal de las mujeres, ha destrozado las ilusiones del corazón, llevó a cabo la obra más dantesca del escepticismo que se pudo desear jamás, lo ha hundido todo con sus desaires. En este mismo momento, aquellos que lo detestan llevan, muy a pesar suyo en sus ideas, sin duda alguna, ciertos destellos de su pensamiento. ¿Ha conocido a Schopenhauer personalmente?, le pregunté al alemán. Hasta su muerte, señor, me respondió sonriendo con un profundo tono de desolación. Me habló de él contándome la casi sobrenatural impresión que provocaba aquel ser extraño a cuantos se lo aproximaban. Me relató la entrevista del viejo demoledor con un político francés, republicano, el cual, queriendo entrevistarse con aquel hombre, lo encontró en una turbulenta cervecería, sentado junto a sus discípulos, seco, arrugado, riéndose de una manera inolvidable, corroyendo y despedazando las ideas y las creencias con una simple palabra, como si fuese un perro que de un solo mordisco deshace los papeles con que está jugando. Y me repitió aquella frase del francés, que al marcharse medio enloquecido y ofuscado, profería: he creído pasar una hora junto al diablo. Después añadió: en efecto, tenía una horrible sonrisa que nos infundió miedo hasta después de su muerte. En una anécdota poco conocida y que puedo relatarle si es que le interesa, su cansada voz se veía interrumpida con cierta frecuencia por los ataques de tos, mientras me contaba lo siguiente. Schopenhauer acababa de fallecer y acordamos velarlo en parejas hasta la mañana siguiente. Estaba de cuerpo presente en un cuarto, muy sencillo, amplio y oscuro. 2 velas estaban encendidas sobre la mesita de noche. Su rostro apenas estaba desfigurado. Sonreía. Aquellas arrugas que tan bien reconocíamos se marcaban en los extremos de sus labios. Nos daba la impresión de que iba a abrir los ojos, a moverse, a hablarnos. Su pensamiento, o mejor aún, sus pensamientos nos envolvían. Nos sentíamos envueltos más que nunca bajo la atmósfera de su ingenio, sojuzgados, poseídos por él. Su dominio nos parecía aún más potente después de su muerte. Cierto misterio se enlazaba con el incomparable dominio de aquel espíritu. El cuerpo de algunos hombres desaparece, pero ellos quedan, y en la noche siguiente a que su corazón se paraliza, le aseguro, señor, que se ofrecen de una manera aterradora. Hablábamos en tono muy bajo, siempre de él, rememorando frases, fórmulas, aquellas máximas prodigiosas parecidas a centelleos capaces de iluminar con algunas palabras las tinieblas de una vida ignorada. Creo que va a hablar, dijo mi compañero. Todos miramos con una inquietud cercana al miedo a aquel inmóvil rostro que no paraba de sonreír. Poco a poco empezamos a sentir cierto malestar, determinada opresión y hasta el desfallecimiento. No sé muy bien lo que tengo, pero te aseguro que estoy malo, murmuré. Y entonces fue cuando percibimos que el cuerpo olía mal. Mi compañero propuso que nos trasladáramos al cuarto de al lado, dejando la puerta abierta, y yo lo acepté.
Cogí una de las velas que alumbraban en la mesita de noche, dejando la otra, y nos fuimos a sentar al otro lado de la habitación, de manera que pudiéramos ver la cama y el muerto a plena luz. Pero nos obsesionaba constantemente. Se podía decir que su ser inmaterial, libre, todopoderoso y posesivo, rondaba a nuestro alrededor, y en ocasiones el maligno olor del cadáver descompuesto nos llegaba y penetraba en nosotros repugnante y ambiguo. De repente nos estremecimos hasta los huesos. Un pequeño ruido había salido de la habitación del cadáver. Nuestras miradas se dirigieron a él y pudimos ver, sí señor, vimos ambos perfectamente algo blanco deslizándose por encima de la cama para luego caer en el suelo sobre la alfombra y desaparecer debajo de una butaca. Nos pusimos de pie sin saber qué pensar, aturdidos por un estúpido terror, dispuestos a huir. Después nos miramos uno al otro. Estábamos terriblemente pálidos. El corazón nos latía con tanta fuerza que se podía notar sus latidos sobre nuestras chaquetas. Yo fui el primero en hablar. ¿Lo has visto?, le dije. Sí, lo he visto. ¿No está muerto? Está en un estado de putrefacción. ¿Qué hacemos? Mi compañero vacilando me dijo. Debemos ir a verlo. Cogí la vela y entré primero registrando con la vista la amplia habitación de oscuros rincones. No se movía nada. Me acerqué a la cama. Me quedé sobrecogido de perplejidad, de espanto. Schopenhauer mostraba un gesto terrible con la boca comprimida y las mejillas hundidas profundamente. «¡No está muerto!», grité, pero el terrible olor que me llegaba me asfixió. No podía moverme y lo miraba fijamente, tan turbado como si estuviese ante una aparición. Entonces mi acompañante, cogiendo la otra vela, se agachó. Luego me tocó en el brazo, sin decirme una sola palabra. Siguiendo su mirada descubrí que en el suelo, bajo la butaca y al lado de la cama, sobre la alfombra oscura, muy blanca y abierta como para morder, la dentadura postiza de Schopenhauer. El efecto de la descomposición, que también afloja las mandíbulas, había provocado que se saliese de la boca su dentadura. Aquel día sentí realmente miedo, señor mío. Y como el sol se iba acercando al resplandeciente mar, el tísico alemán se levantó y tras despedirse y haberme contado esta extraña historia, entró en su hotel. Historias de Ultratumba.